Ya estamos con Pablo Cayota, especialista en educación, que trabaja directamente en el CLAI, también en el Colegio Santa Elena. Estaremos hablando claramente de la reforma educativa, de los desafíos que tiene para el país y de su implementación en marzo, ahora, a días del comienzo de clases. Gracias por acompañarnos, Pablo. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí en un tema tan importante, ¿no? Tan importante. ¿Por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo en materia de educación? Da un poco de dolor que los uruguayos nos cueste tanto, porque esta dificultad para encontrar un camino común no es de ahora. Es decir, si uno revisa la historia de la educación en los últimos 40 años, incluso 50 años desde el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia, hemos tenido algunos acuerdos, pero también muy duros conflictos. Nos ha costado como uruguayos encontrar acuerdos que perduren en el tiempo. Uno no le tiene que tener miedo al conflicto porque eso es parte de la vida de la sociedad, pero el tema de que cualquier cambio en educación nunca vas a ver los resultados en el corto plazo. Sí, claro. Siempre se trabaja para el futuro. El tiempo, la clave de educación es trabajar también con el tiempo. Hablamos de procesos de cuánto tiempo, porque ahora está comenzando una reforma. ¿Tú estimás en cuántos años se podrá implementar al 100% esta reforma? Yo creo que menos de 10 años es muy difícil pensar cambios profundos. ¿Implementarla? Desarrollarla en toda su magnitud. Bien. Y empezar a ver resultados. Porque de eso se trata, ¿no? Un cambio lo puede hacer muy rápido, pero después una cosa es pensar el cambio, escribir el documento, que esté en los papeles, en los planes, en los programas, y otra cosa es que ese cambio y esa transformación se encarne en la vida cotidiana de los centros, que entre a las aulas, que cada docente en cada rincón del país la lleve adelante. Y no es fácil cambiar la educación, no es nada fácil. Nos ha costado hacer acuerdos, pero son posibles y deberíamos encontrar los caminos. Finlandia lo hizo, hizo acuerdos a 20 años Finlandia, para hacer una transformación que lo llevó a los primeros lugares. Uno quizás no puede aspirar a tanto, pero sí a buscar acuerdos mínimos. No ponerse de acuerdo en todo, pero hacer algunos acuerdos a nivel político, social, que permitan que una transformación va siempre a pasar más de un periodo de gobierno, claro, más de una administración. Entonces, por eso son importantes los acuerdos, porque pensar cambios educativos para un solo periodo es muy prematuro, claro. No se van a ver los resultados. Y si uno va a cambiar, por ejemplo, la formación docente, esos resultados se van a ver justamente una vez culminado ese proceso. Pero reitero, ¿por qué es tan difícil cambiar la educación? Primero porque nos cuesta ponernos de acuerdo. Y creo que deberíamos tomar conciencia de que primero la infancia, primero los niños, primero los adolescentes. Deberíamos tomar conciencia de eso. Y en segundo lugar, porque el hecho en sí de cambiar la educación es difícil en cualquier parte del mundo. Porque la educación es algo que viene de hace mucho tiempo, tiene mucha estructura y hasta que el cambio no entra al aula, es decir, hasta que el docente, el profesor, el maestro no empieza a hacer cosas distintas, la educación no empieza a cambiar. Y no es fácil que alguien que ha hecho las cosas toda la vida de determinada manera tenga que cambiar. O sea, no es solo aprenderse un programa nuevo, no es solo incorporar un conocimiento nuevo, es empezar a hacer las cosas de otra forma. Y eso implica cambiar algo de mi persona, porque los docentes trabajamos con nuestra persona. Claro. Es decir, para ello los periodistas en ese sentido, ustedes se exponen. Sí, sí. Los docentes también, cada día nos exponemos a un grupo o a muchos grupos y esa exposición implica que está en juego nuestra persona cuando trabajamos en educación. Pablo, estamos de acuerdo que si se generaran todos los acuerdos y se pusieran de acuerdo en todos los puntos sería como el mundo ideal. Sin embargo, no es lo que está ocurriendo. Desde los profesores se dice que se está haciendo la reforma de igual manera, sin su participación, y desde las autoridades se dice que con la participación o no de los profesores la reforma se va a hacer igual. ¿Cuál es tu análisis en ese sentido? ¿Se puede aplicar una reforma sin los profesores y sin ese acuerdo? Yo digamos, contundentemente digo una reforma
educativa sin los maestros, sin los profesores, no se puede hacer. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los manuales de transformación educativa del mundo. Y además, si uno mira las experiencias comparadas, ha sido así. Es más, hemos tenido experiencias en el país de que a veces cambios que se logran imponer, pero que si no lograron ciertos acuerdos y ciertos consensos, tienen poca duración. Y nosotros tenemos experiencias muy interesantes de cambios que generaron, propuestas de cambio que generaron conflictos, que luego, pasado el tiempo, no lograron perdurar en el tiempo. Y no es que no tendrían razón. Hablamos, por ejemplo, de la reforma Rama. Generó un gran conflicto. Hubo un gran enfrentamiento. Mirado hoy en perspectiva, muchos actores dicen, ni Rama era un dios, ni era un diablo. Claro. Quizás nos faltó eso, más diálogo, más búsqueda, más transacción, más búsqueda de acuerdos. Y yo creo que sin los profesores, sin los maestros, por lo que decía anteriormente, no hay cambio. Ahora no tiene perspectiva de futuro. No tiene perspectiva de futuro y además no llega al aula, que es donde verdaderamente empieza a cambiar. Pero eso no quiere decir que, digamos, nosotros podamos establecer que los sindicatos puedan oponerse permanentemente a toda propuesta de transformación. Es decir, aquí nosotros tenemos autoridades y tenemos sindicatos que están en un enfrentamiento muy duro. Creo que quizás hubo cierto apuro en las autoridades en implementar la reforma, faltó algunas instancias para madurar algunas, dejar de cantar, estas cosas llevan tiempo, y a la vez en los sindicatos ha faltado también propuestas, alternativas, y búsqueda de esos acuerdos. Tiene que haber voluntad, en primer lugar. Yo creo que también han faltado recursos para poder hacerlo de una manera más estratégica, pero yo creo que no es imposible igual avanzar. Yo creo que hay una pedagoga catalana, Montserrat del Pozo, que dice, ella hizo una transformación en centros educativos de Cataluña maravillosos, que están en la vanguardia del mundo en términos de transformación curricular, y dice, cuando uno llega a un centro educativo siempre se va a encontrar con un tercio de los docentes que tienen una gran voluntad de cambio y que quieren innovar y que quieren transformar, y se van a plegar a una propuesta de transformación. Hay otro tercio que va a dudar, va a tener miedo, no sabe a lo desconocido, va a estar ahí, no se va a oponer, pero a la vez va a estar en duda. Y va a haber un tercio que se va a oponer, pero se va a oponer a al cambio A, al cambio B, al cambio C. Claro. Eso quizás puede ser válido para todo proceso de cambio en cualquier ámbito. ¿Qué es lo que se trata? Se trata de motivar a ese tercio que quiere la innovación y sobre todo convencer al tercio que está en el medio para que se sume al primero y no al último. Y yo creo que acá quizás faltó un poco de estrategia para lograr que ese tercio que está en el medio se oponga. Pues yo no creo que todos los profesores, todos los maestros estén en contra de todo. Han estado en contra de muchas cosas. Han expresado su rechazo, su malestar por muchas cosas, a veces por un estilo, a veces por los tiempos, a veces por la falta de recursos, por la incertidumbre, por el miedo a perder horas de trabajo, es muy delicado. Pero no creo que sobre algunas cuestiones de fondo todos los profesores y todos los maestros estén en contra. Ahora, estamos a días del comienzo de clases y allí también tenemos como discursos bien distintos sobre qué es lo que va a cambiar, que genera mucha incertidumbre, sobre todo en los padres. Mismo aquí en el living tuvimos por un lado a Robert Silva, que nos aseguraba que el cambio iba a ser profundo, por otro lado Deisy Iglesias, que nos decía que no cambia absolutamente nada, que le cambian los nombres, pero que no hay como demasiado cambio de fondo. ¿Con qué se van a encontrar las familias uruguayas? Yo creo que este año 2023 va a ser clave. Hasta ahora lo que han habido son capacitaciones, documentos, marcos curriculares, elaboración de programas, pero todo eso todavía no llegó al centro. A partir de marzo, del 6 de marzo en algunos lados, en otros lados empiezan antes, vamos a encontrar una nueva propuesta con docentes que han hecho cursos, que se han formado en un nuevo enfoque, pero ese cambio no va a ser mágico. Va a empezar un proceso que
no creo que la verdad esté ni en que va a ser un cambio muy profundo, ni en que no va a pasar nada. Cosas van a pasar. Lo que sí hay que aclarar, por las dudas, porque hay madres, padres, niños que están esperando, algunos que esperaban entrar a primero el liceo. Y que ahora van a séptimo. Y que ahora van a séptimo. Entonces se preguntan, ¿que sigo con la túnica? ¿La directora va a ser la misma? No. Eso va a seguir siendo, la escuela va a seguir siendo escuela y el liceo va a seguir siendo liceo. La organización horaria y estructural va a seguir siendo la misma. En el liceo va a haber recreos, clases de 40, 45 u 80 minutos, va a haber 11, 13 profesores que van a ir cambiando y en la escuela no van a tener que ir de túnica. O sea que la estructura más o menos es la misma. Esa estructura no va a cambiar. Digo eso porque me parece que este mensaje de decir, ¿por qué entonces hablar de séptimo y octavo y noveno y no primero, segundo y tercero del liceo? Yo creo que detrás de esa propuesta hay un rumbo, una intencionalidad que hay que construir. Es cierto que uno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo es que se dividía en compartimentos estancos. Uno terminaba sexto de escuela y empezaba primero liceo, eran lógicas totalmente diferentes. Con culturas distintas dentro de cada institución. Absolutamente. Y además con cosas, con resultados, ¿no? En diciembre terminaba... La forma de puntuar, por ejemplo. Claro, terminaba bueno a los números. Terminaba sexto de escuela promoviendo el 99% de los niños en diciembre de un año. A diciembre del año siguiente, esos mismos alumnos, cuando terminaban el liceo, cerca del 30% repetían. Cambió tanto el alumno como para que acá hay eran más lógicas de evaluación del propio sistema diferentes, más que una trayectoria. Y yo creo que en eso hay una intención de esta reforma, de este cambio, de buscar unificar esas trayectorias, que no quiere decir primarizar secundaria, quiere decir generar una trayectoria protegida, que además ese concepto viene de la administración anterior, es decir, cuidar, acompañar las trayectorias. Entonces, se van a encontrar, y el mensaje sobre todo para las direcciones, para los docentes, de que hay que seguir buscando un acompañamiento a esa trayectoria. El alumno tiene que estar en el centro, y todo eso va a pasar. Bueno, eso es lo que se propone que pase. Y creo que sería una buena cosa que pasara más allá de la opinión que se tenga con la reforma, de que el alumno esté en el centro y que nuevos enfoques programáticos también, hay nuevos programas, hay un cambio de nomenclatura, de denominación, no hay asignaturas, hay unidades curriculares, cambia la escala de notas, antes era del 1 al 12, ahora va a ser... Cambia el hecho de la repetición, que también allí, digo, más allá de que la repetición se puede llegar a dar, porque por lo que tenemos entendido no hay nada específico de que esté prohibida la repetición, será en casos muy excepcionales, ¿no? Claro, la repetición... En determinados grados. Claro, la repetición no es que desaparezca, la repetición se enlentece o se dificulta su aplicación estableciéndola por tramos. Antes podían repetir en todos los años, a partir de ahora se puede repetir en segundo de escuela, en cuarto de primaria y en sexto, y en el liceo no se puede repetir en lo que es séptimo, o sea, no en lo que era el primero del liceo, pero sí se puede repetir en octavo, en segundo y en tercero. Y esa va a ser decisión de los equipos docentes. ¿Está bien eso? En mi opinión, tenemos que ser francos y sinceros. La repetición como estrategia pedagógica para lograr aprendizajes globalmente fracasó. Es decir, no por repetir los alumnos aprenden más. Lo que sí sucede, y hay investigaciones que lo sostienen, es que abandonan más. Esto tiene que ser un pase y bajar las exigencias y los contenidos. Eso sería una estafa pedagógica. Lo que hay que hacer es que, disminuyendo la repetición para que las trayectorias queden protegidas, hay que establecer mecanismos de acompañamiento, mecanismos de tutorías, mecanismos de personalización, que ayuden a que lo que en un año el niño o el adolescente no aprendió, no sea que vuelva al mismo año pensando que por volver y por repetir voy a aprender. La investigación demuestra que la repetición no genera más aprendizaje, genera más abandono. Ahora, tenemos que ser sinceros y decir, eso no significa que el aprendizaje haya mejorado.
La repetición bajó, pero eso no significa que haya mejorado el aprendizaje. Claro. Eso es una pata. Ahora hay que resolver cómo mejoramos el aprendizaje, porque eso es lo que va a acompañar a los niños y adolescentes por el resto de su vida. ¿Y esta es la forma? ¿Esta forma que se va a aplicar con la reforma está bien? ¿Iría en ese sentido o crees que hay otra forma para aplicar? En mi opinión, el régimen de evaluación en ese aspecto de enlentecer los procesos de repetición me parecen correctos. Hay muchas experiencias en el mundo. Éramos uno de los pocos países en el mundo que manteníamos la repetición tal como estaba. Ahora hay países que no la tienen y nosotros quedamos en el grupo de países que tienen una repetición muy moderada. Lo que quiero ver, y no puedo decir, y ojalá sea, pero no lo he visto todavía, es que las alternativas a la repetición implican más recursos, porque implican tener más docentes, más horas, más personal, claro, más horas docentes que estén en el centro, que acompañan, que yo creo que es una de las claves para la mejora educativa. Es decir, estamos en los tiempos de personalizar, que no quiere decir individualizar, es decir, separar a los niños y poner institutrices con los niños, no, en grupos, pero en grupos acotados, donde cada niño y cada adolescente pueda construir su propia trayectoria. No todos los niños aprenden de la misma manera, ni con la misma velocidad, ni aprenden, ni les gusta exactamente lo mismo. Entonces, creo que el gran desafío es que cada uno sea capaz de dar el 100% de sus posibilidades y ser acompañado en eso. Otro gran desafío que tiene la educación, sin lugar a dudas, es la equidad, porque también está demostrado por los números que el mayor número de abandonos, de repetición, está en los contextos más críticos. Entonces allí la institución educativa como herramienta para de alguna forma buscar el mayor equilibrio posible, ¿no? Sin duda, o sea, cuando hablamos de diagnóstico de la situación de la educación uruguaya, tenemos que decirlo. No es un desastre, pero tiene serios problemas. Uno de los más grandes problemas que tiene el sistema educativo uruguayo es el que acabas de mencionar. Es decir, es verdad que siguen egresando solo 4 de cada 10 de los alumnos que inician, pero en los sectores más vulnerables solo 2 de cada 10 lo terminan. Y este es un problema que, si lo comparamos con América Latina, en los últimos 10 años, 15 años, otros países han mejorado sus niveles de egreso y nosotros no. O sea, ocupamos el lugar más bajo en términos de egreso en América Latina, pero también ocupamos el lugar más bajo en términos de, en los últimos 10 años, en términos de velocidad de mejora de indicadores. Quiere decir que no hubo mejoras, pero mientras nosotros mejoramos un poquito, otros países de América Latina mejoraron mucho. Y se da en una circunstancia donde el Uruguay, en esos mismos años, mejoró notablemente sus índices de pobreza. Entonces, ¿qué nos dice eso? El contexto en educación es importante, pero si mejoraron los índices de pobreza y nosotros no mejoramos lo suficiente los índices de egreso del sistema educativo, quiere decir que el problema no está solo en el contexto. Hay problemas de contexto, hay una responsabilidad, pero hay también un problema en el sistema y tenemos que ser francos y decir, ¿la culpa es de los docentes? No, pero hay un sistema educativo que necesita de sus docentes y que como docentes necesitamos reformularnos, porque el mundo ha cambiado, lo decías tú hoy en la presentación, el mundo ha cambiado y va a seguir cambiando. El 63% de las profesiones hoy, que va a haber dentro de 10 años, no sabemos cuáles son, ni siquiera han empezado a formularse. Y entonces aparece la inteligencia artificial, el GPT chat, que es un desafío enorme para la evaluación. ¿Es un enemigo de la educación? No. Sócrates, cuando apareció la escritura, llegó a decir que era el fin del pensamiento. Cuando aparecieron las calculadoras, decían que era el fin de la matemática. Cuando aparecieron las computadoras, creo que esto es un enorme instrumento, un gran avance de la humanidad, la inteligencia artificial, pero obliga a reformular. Yo no puedo ya mandar un trabajo, hacerlo en la casa, porque el GPT chat lo va a hacer con acceso a todas las fuentes y ni siquiera voy a poder descubrir el plagio. Entonces, ¿de qué se trata? De tenerlo de aliado, pero que me obliga a mí a cambiar, por ejemplo, la evaluación. Tengo que poner más foco en el proceso
que en el resultado. En cómo buscó, filtró la información. Bueno, y ahí empezamos a hablar del famoso de las competencias. O sea, los contenidos son importantes, pero son importantes porque no se puede enseñar sin contenido, pero los contenidos están ahí. Y están disponibles. Un profesor universitario decía, el chat GPT ha leído mucho más que yo, y eso es verdad. Sí. Y los contenidos están ahí. El tema es cómo generamos en los alumnos esas capacidades que los van a acompañar toda la vida y aprender a utilizar, a desconfiar, a tener pensamiento crítico y a poder nutrirse de todos los avances tecnológicos. La tecnología siempre al servicio de la educación y de la vida y no al revés. ¿Cómo se están formando los docentes para esta reforma educativa? El otro día se daban a conocer las cifras por parte de ANEP, tanto en educación pública como en privada, cómo vienen trabajando, por ejemplo en Santa Elena, cómo se viene avanzando en la formación para poder aplicar esta reforma. Bueno, en relación a la reforma específicamente, yo creo que en el siglo XXI los docentes tienen que estar en proceso permanente de actualización y de formación. Hay todo un capítulo que es la formación inicial, que había una discusión enorme. Sí, porque había unos cursos, unas capacitaciones. Claro, las capacitaciones son ahora de actualización. Eso. Esos cursos de actualización son cursos en línea, son, claro, para abarcar a los 60.000 docentes, no había otro mecanismo para hacerlo de manera rápida. Sabemos que eso aporta, pero que no es la solución formativa para cambiar la manera de actuar dentro del aula. Es bueno hacerlo, pero hay que seguir profundizando porque la formación hay que hacerla a nivel de los centros educativos. Hoy también se hablaba de la necesidad de autonomía de los centros. Tiene que haber apoyo para que en los centros educativos, en cada centro, se puedan formar los docentes en el territorio, de acuerdo a las necesidades que tienen. La formación es un desafío permanente y eso hay que seguirlo. Esta formación es apenas un inicio. Después hay otras experiencias de formación que se están haciendo a nivel público y sobre todo a nivel privado, como es aprendizaje basado en proyectos, que es toda una metodología que lleva una intensidad presencial, que eso sí cambia directamente maneras de hacer dentro del aula. Y creo que vamos para ahí. O sea, tenemos que ir a metodologías activas de enseñanza y de aprendizaje porque el mundo ha cambiado. Han cambiado los niños, han cambiado los adolescentes, ha cambiado el vínculo con la tecnología. No podemos seguir aburriendo con largas exposiciones. No es rol de los docentes ser payasos y divertir a los alumnos, pero sí es rol desafiarlos. El desafío es otra cosa que ser divertido. ¿Título universitario sí o título universitario no? Es fundamental el título universitario para la profesión docente. Y sobre eso hay un consenso nacional desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, en el periodo anterior hubo una oportunidad de armar una universidad de la educación y por discusiones menores, en mi opinión, no se logró articular esa universidad de la educación. Y hoy estamos en un bloqueo porque la ANEP hace una propuesta de cómo acceder a un título universitario. En mi opinión es un atajo, es un camino que va a dar títulos, pero que difícilmente forme docentes universitarios. No deja de ser un esfuerzo, pero creo que no era el camino. Creo que la formación docente universitario es una condición imprescindible, necesaria. Quizás no es el camino para lograrlo. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos en el living. La verdad que es un tema que, claro, da para charlar en realidad toda la tarde. Así que probablemente más adelante te convoquemos ya cuando comiencen las clases y comience también a implementarse esta reforma educativa. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un gusto. Un placer. Es momento